Buenos días. Le damos la bienvenida a estas novenas jornadas de protocolo. Y yo me voy a presentar, soy Eulogio Fernández Carrasco, profesor de Derecho de aquí de esta facultad. Y tengo el honor y el privilegio de presentar al ponente que a continuación va a exponer su conferencia. Digo que tengo el honor y el privilegio porque los dos formamos un tándem en una de las asignaturas del máster de protocolo de aquí de la UNED, que seguramente muchos de ustedes estarán matriculados. A mi lado está Jorge Fernández y Vázquez. Yo les voy a hacer un currículum sobre su persona que no sea tampoco muy extenso, pero sí destacar lo más importante de su trayectoria, que en honor a la verdad, si tuviéramos que hacerlo, es tan extenso que estaríamos prácticamente aquí la mitad de su conferencia y el tiempo es suyo. El doctor Fernández es doctor en Administración de Empresas, es doctor en Ciencias del Deporte y en Ciencias de la Educación. Es profesor de protocolo en Relaciones Institucionales y Organización de Eventos de la Universidad de Elche. Es, como antes les he dicho, profesor del máster de protocolo de aquí de la UNED. Es director de protocolo y Relaciones Internacionales de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno y es fundador de Faculty Broker. Me podía extender un poquito más, pero yo creo que el tiempo es suyo y le cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, darles las gracias por estar aquí y venir a mi ponencia. Y dar las gracias a la UNED, a la directora y presidenta de estas jornadas, María Dolores, la doctora Dolores, que no está presente por cuestiones de la administración, que ha tenido que acudir a una reunión, al vicerrectorado, y dar las gracias, por supuesto, a la UNED, que creo que es a quien hay que darle las más gracias por celebrar estas novenas jornadas. Yo voy a intentar ser lo más rápido posible para que no tengan demasiado aburrimiento a estas horas de la mañana. Prefiero que me hagan preguntas y resolver cualquier duda que ustedes tengan en cualquier momento. Mi ponencia de hoy va a versar sobre la organización de eventos deportivos de invierno, que es una condición sine qua non en el protocolo que la gente no sabe, que es la asignatura pendiente, el protocolo deportivo que va por diferentes fueros, y esos fueros por los cuales va casi nadie los conoce, porque no hay un protocolo deportivo totalmente definido ni tampoco dirigido por ninguna federación. Cada federación lleva el propio suyo, si es que lo tienen, pero sería un tema mucho más largo a debatir en otro congreso, en otras jornadas. Vamos a versar no solamente en lo que en el deporte de invierno, que es algo muy atípico y muy complejo, serían las características más usuales o más cotidianas hoy en día. En esas particularidades vamos a poder encontrar, primero, que es una climatología adversa. Normalmente es una climatología adversa en la cual nos encontramos en que es nieve, es hielo, es montaña, es aire libre, y aquel que se dedique a organizar ese tipo de eventos, que luego lo veremos, tiene que tener un conocimiento mínimo de esos deportes, tanto técnicamente como mínimo saber esquiar. Yo por lo menos no contrataría a nadie que no supiera un poquito esquiar. ¿Por qué? Porque hay que estar desplazándose constantemente en las pistas de esquí para ver cómo está la organización, para ver cómo está todo, y aunque a veces te suben en mototrineo, en otros momentos no puedes subir la mototrineo porque no puedes depender de ella o la estación no te la puede proporcionar. Entonces veremos que es una especialidad, una modalidad, especialidad porque es deporte de invierno, modalidad porque hay algo así como 28, son las que tengo ahora a mi cargo la federación, entre ellas también las veremos: esquí de fondo, snowboard, freestyle, musing, hockey sobre hielo, patinaje, etcétera, y hay que tener un conocimiento. No sé si lo haré bien o lo haré mal. Yo lo he desviado más que a protocolo a mi otra carrera de Ciencias del Deporte, de la INEF, que hice, entonces, bueno, pues ahí sí estudiamos los deportes en concreto. Pero es un mundo apasionante, se lo puedo asegurar. Sí pediría, si son tan amables, que cuanto acabe, que voy a acabar muy prontito, no quiero alargarme demasiado, me hagan todas las preguntas y lo más concretas que puedan, y si se las puedo resolver lo haré con todo el cariño del mundo. Si no, mi correo lo verán al final y yo contesto a todos los correos siempre para solucionar los problemas de la gente. Gracias.
Vamos a ver si esto funciona ahora. Bueno, protocolo de organización de eventos deportivos en los deportes de invierno. El protocolo deportivo es un gran desconocido, como les he dicho antes, y es una condición sine qua non en la organización de eventos deportivos. Por supuesto, también veremos que no es lo mismo organizar un deporte como son de indoor, básquetbol, baloncesto, voleibol, fútbol, que son en espacios mucho más pequeños y son encubierto, más o menos, que deportes de aventura, de riesgo o de naturaleza. Son mucho más complejos hasta la organización de la seguridad, tanto de los participantes como también la seguridad de los que están organizándolo y el público en general. Bueno, todo el mundo me imagino que sabe que el primer protocolo deportivo se creó en el 776 a.C. por los griegos y de ahí derivó a las Olimpiadas, tanto antiguas como las modernas. El único protocolo, por ponernos en antecedentes históricos, el único protocolo real que existe es el del Comité Olímpico. Ya hay algunas federaciones que pueden tener un protocolo o unas normas regladas más o menos accesibles a todo el mundo, como puede ser la Federación de Tenis, como puede ser la Federación de Golf, Fórmula 1, GP, normalmente también en deportes de invierno, o por lo menos lo estoy instaurando yo, que no lo había. Hockey y hielo siempre ha tenido algo, sobre todo patinaje artístico, y atletismo tiene algo. Fútbol no tiene un protocolo definido, baloncesto no tiene un protocolo definido, depende qué presidente entra y qué organismo administrativo entre en esa federación, van por sus propios fueros, y nunca está todo homogeneizado, no llevan una regla constante todas las federaciones, algo que se echa en falta. Porque siempre debería haber una regla genérica para todos los deportes y después las particularidades específicas de cada uno de ellos, intrínsecamente que lleva cada uno de ellos. Bueno, la modalidad deportiva de interior o de exterior, la especialidad deportiva de equipo o individual, no tiene nada que ver el deporte individual con el de equipo, son protocolos diferentes, quizá las premiaciones pueden ser parecidas, pero vamos a ver que en el deporte de invierno hay algunas especialidades que la medalla no se le pone al participante, se le pone al que está en su teamwork, en su equipo. Por ejemplo, Musin es con perros, y Musin tiene 7 especialidades diferentes. Tirar del trineo de perros, tirar de una bicicleta con el corredor, correr sobre patín, en tierra, en nieve, etc. Entonces, cuando se llega al podium, luego lo veremos, la primera medalla se la lleva el perro, que es quien tiene el 60% o el 70% del mérito. Igual que en equitación. Si alguna vez tengo el honor de venir a dar una conferencia sobre equitación, el primero que tiene que llevarse la medalla es el caballo, y después el jinete o la amazona. ¿Por qué? Porque es el auténtico protagonista. Dejémonos de siempre que el protagonista es la persona, no. El protagonista es aquel que tiene todo el mérito. Si no hubiera caballo, perdón, el jinete no podría saltar los obstáculos. Si no hubiera trineo con perros, no podríamos hacer el recorrido por la montaña o por las diferentes pistas que nos están señalizadas. Sin embargo, si no hubiera Musin, el trineo podría seguir con los perros, porque los perros siguen el itinerario, y eso la gente no lo sabe. Entonces es bastante más atípico de lo que parece. Tradicional aventura, tradicional baloncesto, piragüismo, vela y rafting son de riesgo, y después tenemos baloncesto, que todo el mundo sabe cómo son, rafting también todo el mundo, tiro con arco. Voy a irme un poquito fuera de lo que es deportes de invierno para que vean una pequeña anécdota. Si hiciésemos un campeonato del mundo de tiro con arco, nos encontramos con una particularidad, y a mí me ocurrió dirigiendo como jefe de protocolo el campeonato del mundo, y es que se dio la casuística de que plata, bronce y oro se los llevó el mismo país. Para el que organiza protocolo y organiza todos esos eventos, el día de las premiaciones se encuentra con una gran disyuntiva, y es que necesita 3 banderas en el podium, y normalmente no piensa la gente en ese tipo de casuística. Entonces, 3 banderas, una la tiene que aportar la delegación que viene, en este caso fue Corea, la segunda la tiene que aportar la organización, pero la tercera, la organización. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, llamando simplemente a la embajada y que nos proporcionen, o al consulado, una bandera. Pero ahí viene el problema, las banderas tienen que ser de la misma textura, material y misma forma. Entonces te encuentras que en la hora de izar las banderas oro, plata y bronce, una era la oficial de la embajada, la otra era de la delegación y faltaba el escudo, y la otra era serigrafiada en vez de bordada. Graso error.
si nos dedicamos a hacer las cosas con excelencia y con buena imagen y con protocolo realmente institucional, las banderas tienen que ser del mismo formato, mismo material y misma imagen. No podemos demostrar nunca mediocridad y menos una imagen peyorativa a la institución que representamos. ¿Qué ocurre? Pues que todo eso hay que contemplarlo. Y en los deportes individuales puede ocurrir eso, si tenemos más de un participante en ese tipo de competición o de actividad. Lo mismo nos va a ocurrir en esquí de fondo, es individual, y si llegan los tres de un mismo país hay que tener las tres banderas, por lo cual nunca olviden, como responsables de protocolo, tener ese tipo de material en stock. Siempre hay que tener de más en un stock para que no nos pille el toro, ¿de acuerdo? Bueno, esquí de fondo, bueno, alguien que organice el esquí de fondo tiene que tener muy claro que tiene que saber desplazarse por ahí. Lo que no podemos permitirnos es ser una persona que nos presentamos ahí con traje, chaqueta o con tacones. Primero hay que saber aguantar esa climatología, hay mucha gente que no la puede aguantar, lo digo por experiencia con gente que he tenido conmigo en protocolo en deporte de invierno, que un día te puede hacer 25 grados y estás fenomenal en la nieve, y otro día hay vientos de 50, 70 kilómetros, 20 bajo cero, 25 bajo cero, y tienes que tener la equipación idónea para poder aguantar, porque tú eres el responsable de toda la organización, tú eres el responsable de cómo tenemos que tener todos los parámetros y todos los pasos, step by step, bien unidos y bien seguros. Ahí tenemos mushing. Bueno, dirá todo el mundo, el doctor Fernández o Jorge Fernández es el director de protocolo de la Federación de Deportes de Invierno, sí, pero nos encontramos que algunos deportes de invierno cuando se acaba la nieve siguen, y el mushing sigue, porque se puede hacer en tierra batida, en caminos forestales, en montaña, etcétera, etcétera, y así esa especialidad deportiva continúa durante todo el año, por lo cual esa no se paraliza. Tampoco se paralizaría hockey sobre hielo o patinaje sobre hielo, son canchas cubiertas y el hielo está totalmente todo el año funcionando. Pero hay una cosa que no sabe la gente, cuando no tenemos nieve en España, nuestras selecciones van a competir a los Alpes o a otras zonas como el Pirineo, etcétera. De hecho, este año tenemos gente compitiendo y entrenando en los Alpes suizos durante el mes de julio y agosto, y tenemos que ir con ellos, tanto para las competiciones, igual que cuando no hay nieve en Sierra Nevada, perdón, en Valdesquí o aquí en Navacerrada, que este año ha habido, y me he tenido que tragar, valga la expresión un poco vulgar, un montón de días ahí a las 5 de la mañana, cuando no tenemos nieve ahí, contactas con la estación de Vaqueira o con la de La Molina o con Sierra Nevada, federación con federación, mira, queremos organizar el Campeonato de Madrid en Vaqueira, y se hace de esa manera, Campeonato de Madrid en Vaqueira, Cataluña. Entonces, todo eso es organización de deportes de invierno, por lo cual conlleva muchísimo más de lo que la gente se cree. Ahí tenemos cómo los perros suben al podium, primero sube el perro, después sube el mushing. Claro, ¿qué implica que un perro suba al podium? Primero, que el perro esté educado. Segundo, que el perro sea dócil, por lo cual lleva un trabajo entre bastidores o detrás del telón muy importante de adecuamiento del otro participante de tu equipo para que sepa acondicionarse a lo que le viene encima, porque pueden estar nerviosos, pueden ser agresivos, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos que tener muy claro el control que tenemos que tener sobre nuestro perro. Se le pone la medalla, ahí fue el campeonato de mushing de aquí de Madrid en el mes de marzo de este año, en Pozuelo de Alarcón, entregan los premios las autoridades, era el concejal de deportes de Pozuelo en ese momento, y ahí tenemos, pues como verán, los tres perros, dos encima del podium, sus mushing detrás. Esta es la especialidad de tirar de patinete, entonces vas en un patinete o en una bicicleta y el perro va tirando delante y puedes llevar uno o dos perros, depende de la modalidad que sea. Por supuesto, en esa organización hay algo más, hay que tener veterinarios en la competición. O sea, como responsable de protocolo tengo que tener muy en cuenta que debo tener veterinarios, tanto antes de la competición para llevar el doping de perros, como el doping de los mushing. Y después un veterinario circulando todo el tiempo constantemente por el recorrido, por si hay cualquier imprevisto del perro, y después el sistema de evacuación médica de la UBI o la UCI también para los corredores, que a veces se caen del patinete o de la bicicleta montaña abajo, y puede haber lesiones bastante importantes. Entonces, eso hay que también tenerlo muy claro, y eso sí es competencia del jefe de protocolo. Muchos dirán, no, perdón, dejémonos de elucubraciones, el jefe de protocolo hace de todo,
de papá, de mamá, de amante, de marido, de entrenador, de todo en ese momento. Lo único que sí puede hacer es coordinar las cosas que no entran dentro de su competencia, y las cosas que no entran de su competencia es la UCI, la seguridad con la policía privada, la Policía Nacional, la seguridad del cuerpo del Estado, pero tiene que llevar en la coordinación, porque él sabe cuáles son los recorridos y las vías de evacuación o las vías de llegada de autoridades, etcétera, etcétera. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Ahí tenemos una de las modalidades, el perro tira de una bicicleta. Lo normal ver este tipo de competiciones en cualquier parte del mundo es que sean perros, antes o anteriormente eran perros de nieve, husky, malamute, samoyedos, pastores belgas, pastores alemanes, bouvier de Berna o boyero de Berna, que son los perros realmente de nieve. Ahora ya se utilizan cualquier tipo de perro siempre y cuando lo hayas entrenado. Ningún perro, y también tiene que saberlo tanto el comité organizador técnico como el jefe de protocolo, puede competir en más de 3 modalidades ese día, por seguridad del perro. Si no, se agotaría el perro y nos estaríamos cargando un ser vivo. Y ahí también, aparte de aplicar los derechos fundamentales de los derechos humanos, los derechos del animal, que hay que tenerlos en cuenta también. Diferentes especialidades de deportes de invierno, no he puesto todas, porque si no sería alargarnos, hay unas cuantas más. Ahí tenemos que hay esquí alpino, que es la que más conoce todo el mundo normalmente, tenemos el patinaje artístico, hockey hielo, curling, biatlón, otra especialidad también individual, que es ir con la carabina, ir andando, como si fuera esquí de fondo, el primero que llega al puesto, tiene que disparar a ciertos metros, a cierta distancia, dar en la diana, hacer puntos y volver a continuar otra vez esquiando como esquí de fondo. Por decirlo un poquito fácil. Musing, diversas modalidades, telemar, que es un esquí que muchas veces la gente no entiende cuál es el telemar es una especie de esquí de fondo, esquí alpino, perdón, en el cual flexionas, haces una genuflexión de la cavidad poplítea de la rodilla en cada giro, o sea, llegas con la rodilla a hacer el giro esquiando, de tal manera que no es un esquí en el cual vamos todo el mundo más o menos erguidos con semiflexión de las rodillas en Badel. Freestyle, que es hacer piruetas en el aire, y a eso conlleva un gran riesgo, y si eres el jefe de protocolo tienes que estar pendiente de que todo esté perfectamente delimitado con los servicios de emergencias, snowboard, que todo el mundo sabe lo que es, salto y otros tipos de especialidades. O sea, el deporte de invierno no es como el fútbol, que solamente es una especialidad y punto, el baloncesto es una y punto. Esto es como atletismo, hay muchas especialidades. Ahí tenemos el hockey sobre hielo, tenemos el telemar, ahí tenemos, así se esquía en telemark. Telemar se esquía de esa manera, que casi nadie lo conoce. Es una modalidad nórdica, concretamente de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, donde se esquiaba así, al faltar mucha altitud en sus montañas, eso implicaba que había que descender lo más rápido posible, y la genuflexión a la hora de esquiar logra que cojas mayor velocidad, hacer los giros y poder desplazarte con mayor comodidad por la nieve, al no haber demasiada inclinación en sus montañas, que son muy diferentes a la de los Alpes o al otro lado del charco, a ultramar. Aspen o Canadá, etc. Snowboard, todo el mundo lo sabe, no vamos a entrar en las connotaciones del esquí alpino con el snowboard, unos se llaman palilleros, otros se llaman tableros. Esquí alpino, que también tiene esquí de velocidad, de descenso, etc. Hay muchas especialidades, patinaje sobre hielo, de la más artística, la más plástica, una de las más elegantes modalidades deportivas que pueda haber. De hecho, tenemos en la Federación Madrileña al campeón del mundo, a Javier Fernández, un atleta nuestro, y también tenemos a Sara Hurtado, que fue además mi alumna en bachillerato cuando yo era profesor de instituto y gran amiga, que también es otra de las mejores patinadoras del mundo ahora mismo. Viven en Canadá los dos. Otras especialidades, ese es el biatlón. Llegas, a veces tiran todo según llegan, a veces son en diferentes puestos entre el bosque o donde sea ubicados para poder utilizar su arma. El musing, de trineo ahora en ese aspecto, el esquí de fondo, que es uno de los más duros, el salto y el freestyle. La complejidad de organizar eventos deportivos de invierno radica en la gran mayoría se realizan en espacios abiertos y en la naturaleza, por lo cual salen de nuestro control, no podemos controlar perfectamente lo que nos rodea. Una cancha sabemos dónde están las salidas de evacuación, una instalación deportiva como fútbol, un estadio, etcétera, sabemos dónde están las salidas de evacuación, sabemos también dónde están las salidas de emergencia que no sean de evacuación, dónde están las oficinas, dónde está el servicio médico, dónde está el servicio de seguridad, servicios evacuatorios, etcétera, etcétera. Al ser sitios en la naturaleza,
la complejidad es mayor y sobre todo delimitar, hacer un límite de seguridad en el recorrido o en todo lo que vamos a utilizar, porque el público es incontrolable. El público en esos momentos es incontrolable. Puedes tener cualquier persona detrás de un árbol, encima de un árbol, en un montículo de nieve, etcétera, etcétera, por lo cual se complica a veces. Climatología adversa, como hemos dicho anteriormente, a veces tenemos mucho calor, muchísimo, que puede haber, si son 25 grados, con los rayos ultravioletas contra la nieve aumentan algo así como 20 grados o 15 como mínimo, por lo cual la protección solar tiene que ser máxima, y segundo, puedes creerte que estás en el Caribe, aunque estés a 3.000 metros de altitud, se hace un día espléndido. Y por todo lo contrario, si hace un día con ventisca o hace un día en ese aspecto de frío, pues estar a 20, 30, como la última vez que estuvimos en los Alpes, a 45 bajo cero. Y tenías que estar haciendo la competición, porque por la mañana hacía 15 grados normales sobre cero, y a última hora vino una borrasca que venía del norte, de la parte de Suiza, se nubló todo, y pasamos a esa otra climatología de golpe, a 3.500 metros en Salzfisch, cerca de Zermatt, en el cantón suizo-alemán, y son 3.500, 3.600 metros de altitud, por lo cual implica también un acondicionamiento físico de aquellos que se dediquen a dirigir o organizar este tipo de eventos. No está para hacerlo cualquiera que no haya hecho deporte nunca en su vida. Desde el despacho sí se puede organizar, en situ es imposible. Elementos fuera de utilizado habitualmente: nieve y hielo, componentes de alto riesgo, difícil control de espacios tanto de eventos como de los colindantes, y gran afluencia de público en espacios abiertos. Necesidades mínimas, bajo mi punto de vista, y con todos los respetos, por supuesto, y sin ser radicalmente rígido en ellos mismos. Eventos con necesidad de tener cierto conocimiento tanto profesional como técnico. Si alguien te viene en un momento determinado a ti o a alguno de los componentes de tu equipo a preguntarte algo técnico sobre ese tipo de evento, y si no sabe responder, no digo la expresión porque sería muy vulgar, y hay demasiadas damas que me merecen todo el respeto, pero los caballeros también, por favor. Lo que sí es cierto es que nos encontraríamos con un gran problema, el no saber decir lo que está ocurriendo. También es verdad que hay muchos que esquían y se creen que lo saben todo. No por esquiar sabes más o menos, hay gente que no esquía y sabe bastante más a veces. Saberse mover con soltura en estos tipos de espacios y terrenos, mínimo esquí, porque aunque vayas a ver el esquí de fondo, puedes hacer esquí de fondo o esquí normal, en cualquiera de las especialidades no hay ningún problema. Para hockey sobre hielo o patinaje artístico no tendríamos ese problema. Actos dentro de un evento de deporte de invierno. Bueno, hay muchos y muy diversos, entre ellos el más importante, como siempre, es la inauguración, el acto de inauguración, el acto de clausura y el acto de premiación. Tenemos diferentes formas de premiación, donde se colocan los trofeos. En estos deportes de invierno tenemos dos tipos de premiaciones, igual que en las Olimpiadas nada más que se da la medalla, y si todos lo sabéis, y creo que todos, y mejor que yo, solamente pueden dar las medallas a aquellos miembros del Comité Olímpico que estén en activo o hayan sido olímpicos, los políticos nada más que pueden dar las flores, y los diplomas se dan después en sitio cerrado. En los campeonatos del mundo de esquí, de tiro con arco, etcétera, hay medalla, trofeo y flores y diploma. Y en los campeonatos de Europa también. ¿Por qué? Porque se considera que una cosa es el trofeo serio, que es dependiente del Comité Olímpico, entre comillas, que puntúa como FIS, Federación Internacional de Deportes de Invierno, que es la medalla, y el trofeo, que es el premio o la premiación que tienes por haber competido en ese campeonato del mundo, en ese campeonato europeo. Y ahí sí podemos entregarlo de diferentes maneras, porque se ha hecho para que el protocolo sea mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque los políticos, como todos sabemos, lo que quieren es salir en fotos de multitudes, y que todo el mundo les vea que están en las fotos y que salen en todos lados. Sepan de qué va el evento, no lo sepan, les guste o no les guste. Entonces, lo más idóneo para evitar suspicacias, evitar problemas, protocolarmente o diplomáticamente, es que en ese momento los miembros federativos entreguen la medalla, los políticos entregan el trofeo, y para ellos decir, cara, y hemos entregado un trofeo, les viene de mucha gracia, y las flores otro político o otra persona que nosotros creamos que es importante que entregue. Fíjense que también tenemos que entregar los trofeos con la climatología adversa, entonces el jefe de protocolo, las autoridades y todo el mundo tienen que estar ahí nevando sin visibilidad. Esa es una foto real del año pasado, donde no había visibilidad a más de 1,5 metros, por lo cual no sabes lo que te está ocurriendo alrededor.
Sin embargo, hockey sobre hielo, patinaje, se hace en interior, por lo menos que no nos caigamos y tenemos que pisar la pista de hielo. Habrá que llevar ese día algo que tiene que observar y tener previsto el jefe de protocolo a las autoridades y a la gente que vaya a dar las premiaciones, que los zapatos que lleven tengan suela de goma, o encontrar aquellas babuchas que se ponen en la parte inferior de los zapatos o del calzado, como a mí, que a veces me obligan a entrar en mi casa con babuchas, o por lo menos sin zapatos. Entonces hay que llevar ese tipo de calzado para que no nos desplacemos ni nos escurramos, porque un golpe puede crearnos una lesión importante sobre el hielo. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Es muy fácil, los que hemos hecho, por ejemplo, en mi caso, y casi todos ustedes, la carrera de protocolo también, la licenciatura o grado de protocolo, que hay protocolo oficial, que tiene sus parafernalias, tiene sus complejidades, con autoridades, la cabullería de los políticos, etcétera, pero está todo normado. Solamente son cuestiones de diálogo políticos, o de recomendaciones o de influencias. Sin embargo, cuando estamos en otro tipo de especialidades protocolarias, la turística, la deportiva, se complica bastante. Se complica bastante porque son técnicas muy específicas. Protocolo de empresa, cada empresa hace su propio protocolo, el religioso, que es uno de los más estrictos y más bellos, tiene su propio protocolo y nadie se sale de él. El de empresa, cada empresa puede manipular su protocolo dependiendo de lo que tengan que organizar, pero el deportivo y el turístico son los más complejos, y también podríamos decir que a veces el cultural. Bueno, yo no me voy a extender, lo que sí quiero son preguntas, que eso me parece, yo creo que cuando uno viene a dar un congreso, una conferencia o da clases en la universidad, como es mi caso y el de algunos de mis compañeros, excelentes compañeros, creo que lo más importante es que la gente pregunte y que a la gente les podamos resolver sus dudas, porque de nada viene que yo diga un chorizo matemático en la pantalla y la gente diga, bueno, ¿y esto qué es? No, no, vamos a preguntar y yo intento resolver. Si no lo sé resolver, por supuesto que les contesto por correo electrónico. Ahí van a aparecer, si me permiten, mi correo electrónico, algunos de ellos, teléfono móvil, página web, etcétera, para aquel que quiera utilizarlo. Estoy a su entera disposición con todo el cariño y me comprometo a contestar a todo el mundo en menos de 4 o 5 días, y lo he hecho siempre, y siempre lo haré, con todo el cariño. ¿No se ve? Pues, ¿qué quiere que le vaya leyendo? Ok, por supuesto, un placer. Jorge, J, F de Francia, Y de Yugoslavia, V de Vitoria, @ M de Madrid, E de España.com. Con ese es el mío personal, el otro es del consulting. Y el teléfono, por si alguien lo quiere, 686-233230. ¿Alguien más? Sí, por favor. El teléfono 686-233230. Y el correo Jorge, J de Juliet, F de Foxtrot, Y de Yugoslavia, V de Vitoria, @ mi en inglés, me.com. ¿Perdón? El Twitter, sí. El Twitter es uno de los míos, a ver dónde está, @facultybrokers. ¿Algo más de este apartado? Si alguien quiere ampliar, por supuesto no me llevo nada, simplemente los pongo porque los he escrito yo, algunos de ellos. Si alguien quiere el primer libro de protocolo escrito en el mundo, de eso sí puedo decir que es un poquito de egocentrismo, pero es un orgullo, nada más, porque queda como libro. El primer libro en el mundo escrito sobre el protocolo deportivo lo ha hecho un servidor y para mí fue un honor. Está en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, está en todos los sitios y está cedido sus derechos a una asociación de minusválidos, o sea, no me llevo nada. Lo tienen ahí. Después escribí este otro, y si alguien quiere saber algo de lo que es la perspectiva histórica de la actividad física desde la edad de los orígenes hasta la Edad Media, es algo interesante y divertido de leer, desde la edad prehistórica hasta la Edad Media, que también ha sido el primer libro sobre ese tema. Hay unos cuantos más que he escrito, ahora va a salir uno mío a partir del día de febrero del 2016, saldrá otro sobre protocolo deportivo con nuevas aportaciones que lo estoy escribiendo para la editorial Síntesis. Bueno, muchas gracias por atenderme, ha sido un placer, estoy a su entera disposición ahora en la mesa para cualquier pregunta y gracias nuevamente. Gracias. Bien, esta organización da las gracias al doctor Fernández por su asistencia a estas 9ª jornadas de protocolo. En su intervención
nos ha demostrado su gran conocimiento que posee sobre todo en los eventos deportivos, como lo ha demostrado ahora en su disertación sobre los deportes de invierno. A continuación vamos a abrir un turno de preguntas. Yo rogaría que pudiéramos, que no se repitiera la misma persona las preguntas para que pudiéramos intervenir todos. Así que cuando quieran ustedes, levantan la mano y le acercamos el micrófono, pero todos a la vez no. No, además me congratula que la gente conozca perfectamente el deporte. Hola, buenos días. No sé, ¿ahora? Buenos días. Yo quería saber, por favor, si nos podía resumir lo que es, sé que es complicado, pero un resumen de lo que es la estructura básica general de una entrega de trofeos en el ámbito deportivo. ¿Ámbito deportivo en general o deportivo de invierno, que era la disertación de hoy? Lo que tú quieras. Pues si puede ser ambas, fenomenal. Y si no, la que prefiera. Eso es un colacao después. Bueno, lo vamos. sé. Bueno, pues en general. En general, no Gracias. importa, digo las dos, por supuesto. Vamos a ver, primero, organizativamente, cuando es un campeonato de cualquier tipo de deporte, la premiación es bastante más sencilla que en este tipo de deportes. Primero, implicaría que tengas todos los medios y recursos materiales para poderla hacer. Segundo, los recursos humanos son importantes. Tienes que tener recursos humanos que sepan en todo momento estar ubicados donde tienen que estarlo y saber de qué se trata. Y saber el deporte que vas a tratar en concreto, cómo tienes que organizar esa premiación. Y esa premiación tienes que tener primero el conocimiento, como te he dicho anteriormente, o le he dicho anteriormente, es saber si es un deporte de interior, un deporte de exterior, un deporte de naturaleza, un deporte de equipo o un deporte individual. No es lo mismo entregar, por ejemplo, la Copa Davis, que normalmente suele ser un protocolo bastante bonito, elegante y rígido, que entregar simplemente el Campeonato de España o la Liga de Fútbol, que aunque sea mucho más famoso, sea mucho más bonita para mucha gente, el protocolo deja mucho que desear. Entonces, primero saber en qué terreno te mueves, qué deporte, qué situación, qué segmento social. Y permítame que sea muy crudo, pero cuando haces la carrera de Ciencias del Deporte, esa asignatura nunca se me olvidará porque es donde más palos te metían. Entonces, también dependiendo del segmento social en el cual te vayas a dirigir como deporte, tienes que tener un trato u otro. A todos exquisito, a todos muy protocolario, a todos con muy buenos modales, pero no es lo mismo realizar un campeonato de atletismo, uno de mountain bike, bicicletas de montaña, o uno de tenis, o uno de hípica, o uno de golf, que hacer simplemente uno de fútbol. La gente es la misma y el respeto tiene que ser el mismo, pero cuando te estás en ese mundo deportivo te das cuenta que el segmento social no es el mismo, por lo cual los parámetros de comunicación, los parámetros de comportamiento son complicados. Y voy a decir simplemente una anécdota. Cuando haces el campeonato de mountain bike, por ejemplo, el Campeonato Nacional Universitario, yo me he encontrado cuando dirigía algunas universidades de España que te llegaban a los corredores gente maravillosa, gente súper cordial, y había gente para indicarles, no tenían que cambiarse en los vestuarios, nadie respetaba eso, todo el mundo se quedaba en pelotilla picada, con perdón, en mitad de los halls de la universidad, en mitad del campus o en mitad del recorrido. Hombres, mujeres y todo. Te llegaban los de voleibol o te llegaban los de golf y automáticamente te decían, por favor, los vestuarios tienen calefacción. Entonces, hasta ese mínimo detalle, el protocolo marca la diferencia. Por favor, entendamos que el protocolo es la excelencia de la imagen, el comportamiento, la norma y la eficacia y la comunicación. La mayoría de la gente el protocolo lo toman como que es algo solamente real, de autoridades, oficial y de Estado. No, el protocolo es mucho más, es una herramienta y en las premiaciones, como nos ha preguntado la compañera, tenemos que tener en contacto todos y en concreto y conocimiento de todos los detalles que vamos a utilizar. ¿Qué persona nos dirigimos? ¿Qué deporte es? ¿Qué espacios tenemos para poderlo realizar? Saber cómo tenemos que realizar, por ejemplo, una premiación de deportes de invierno. Siempre tiene que estar el sol en la parte este-oeste, nunca frontal ni posterior a las premiaciones. Primero para las fotografías, segundo para que los atletas no les dé el sol en la cara y tercero para que al público tampoco les dé en la cara. Por lo cual, hasta esas ubicaciones en el exterior hay que tenerlas en cuenta. El sol por donde sale, este y oeste. Por lo cual, ahí es donde tenemos que colocar el podium y las premiaciones. Por lo demás, también dependerá qué deporte sea el número de recursos humanos que necesitas. Pueden ser de 4 personas,
a un deporte de invierno como la última Olimpiada de Invierno en Rusia de este año pasado, que en el protocolo que había que hacer la entrega de premiaciones formaban parte del departamento de protocolo 86 personas. Entonces, depende de la magnitud del deporte, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Te queda más o menos respondido? Dime alguna duda más, dime. ¿Pero a qué te refieres como desarrollo? Bueno, pues te vienen tranquilamente, tienes que tener el listado. Primero empiezas por el departamento técnico, comité técnico. Te tiene que decir cómo han quedado los atletas o los deportistas, cómo han quedado en ese momento. Tener muy clarito cuáles son los nombres y apellidos. Tercero, los países. Que estén bien ubicadas las banderas, que estén bien ubicadas todo el ceremonial, porque el protocolo y la entrega de premiaciones tiene un ceremonial. Y después, automáticamente, las azafatas, cómo tienes que ubicarlas, o los azafatos, que suena muy mal, pero bueno, para que nadie tenga sus debilidades, los auxiliares de premiaciones, dónde tienen que estar ubicados y cómo tienes que servir o plasmar o presentar esos trofeos o esas medallas o lo que vayas a entregar. Hasta el más mínimo detalle de que lo que es la cinta de la medalla no esté doblada, que esté perfectamente simétrica, oro, plata y bronce. ¿Quién empiezan a entregar? Primero bronce, después plata y después oro. ¿Cómo entran al podium? Entran por la parte posterior, primero entra el de bronce, después entra el de plata y después entra el de oro. Por supuesto, al lado izquierdo siempre la azafata, para que la persona que entrega la premiación lo recoja o se le entregue por la mano derecha. Genuflexión de la persona que está en el podium, que no tenga que ponerse de puntillas el que lo va a entregar. Las personas que van a entregarlo siempre será nuestra obligación de que vayan coherentemente vestidas, no de cualquier manera. Tendríamos casuísticas que yo podría enseñar en las cuales a veces esas casuísticas dejan mucho que desear de muchos políticos o muchas autoridades que no saben llegar a un evento como presentarse ni vestidos, ni la indumentaria, etcétera, etcétera. Ni tampoco a veces los directores de las federaciones o los presidentes. Hay que decirles cómo tienen que ir normalmente vestidos, etcétera, etcétera. Más desarrollo, nada más, también decirles cómo tienen que abandonar el acto ceremonial en fila, después de oír el himno prioritario del país que ha sido el vencedor en ese momento, y a partir de ese momento llevarlos a la zona VIPs. Siempre hay que llevar a los premiados a una zona VIPs junto con sus delegados, o sea, sus capitanes o sus entrenadores, etcétera, etcétera. Y eso es a grandes rasgos. Habría que verlo en un práctico único, en otro tipo de ponencia que te podría enseñar en otro momento, en el cual vemos cómo van circulando y los tengo en movimiento a todos constantemente. ¿De acuerdo? Gracias, no a ti, por favor, faltaría más. ¿Alguien más? Sí. Sí, buenos días. Mire, yo asistí en varias ocasiones, porque mi marido hacía mucho deporte de montaña, sobre todo carreras de montaña, tanto en bicicleta como a pie. Y lo que veo es que normalmente la gente que practica ese tipo de deportes no son nada dados después a cumplir, digamos, con la parafernalia del ceremonial, que tampoco, por lo menos lo que yo veo en Asturias, tampoco hacen mucho de ello. Quiero decir, se entregan los premios de cualquier manera, llaman de cualquier manera, los listados, ahí se les olvida uno, sube otro, va a subir no sé qué alcalde, luego no lleva, sube el concejal de turno, no sé, como que hay muy poco respeto, digamos, por el ceremonial que conlleva luego la premiación. Ese es el problema. Y el tipo de personas que lo practican, además, sobre todo en montaña. Bueno, el problema radica, si me lo permite, con todos los respetos a todo el mundo, el problema radica en que nadie está concienciado que el protocolo es necesario y el protocolo forma parte de todas las partes de nuestra vida. O sea, la gente no lo llama protocolo, lo llama buenas maneras sociales, lo llama organización de una casa, organización del trabajo, pero todo eso es protocolo llamado de otra manera. Entonces, mientras la gente no tenga como parte intrínseca de su educación el llevar unas normas de organización, de comportamiento y de saber estar, la gente es muy difícil que entre por esos derroteros, esos caminos. Y la responsabilidad a partir de hace 3 o 4 años es de aquellos que hemos estudiado o han estudiado una carrera de protocolo o han hecho algún posgrado de protocolo para concienciar a la gente que no es solamente la Infanta y San Petersburgo, sino que es muchas más cosas importantes, cómo sentarse en una mesa, cómo tratar a las personas, cómo llegar a casa y recibir a un invitado, cómo hablar en casa, cómo hablar en el trabajo, cómo organizar tu mesa de trabajo y a tus empleados. Todo eso es protocolo, lo llamemos organización, protocolo o dirección, pero es protocolo. Entonces,
en esos deportes de montaña la gente es mucho más libre, son libres pensadores. Y los libres pensadores, les puedo asegurar, y tengo el porqué, saber el porqué, aunque no viene el caso, son entes libres, en los cuales es difícil que entren por unos derroteros o unos caminos en los cuales coincidan con el resto de la gente. Hay algunos híbridos o algunas personas que han llegado a entender o a comprender que su vida como ente libre es lo más importante, pero que tienen que adaptarse a los movimientos y a las situaciones en las cuales tienen que convivir, que es mimetizarse o camuflarse de tal manera que no compliquen el estado real de lo que está sucediendo. Después, las instituciones que organizan, pues también me lo permiten, normalmente no tienen un técnico realmente de protocolo, no tienen un profesional de protocolo que debieran de tirar de ellos, colocan al amigo de turno, y voy a decir un ejemplo, con perdón de extenderme si alguien también le puede herir. Yo recuerdo unos años en los cuales tuve la suerte o la desgracia de ser director general de deportes de una comunidad autónoma, en la cual se me ocurrió simplemente, yo iba como INEF y director general de deportes, por mi otra carrera de ciencias del deporte, pero se me ocurrió por mi deformación de la licenciatura de protocolo decir a alguien que estaba al cargo de protocolo de un ayuntamiento que las banderas estaban mal puestas. Tenía el ayuntamiento a la derecha del lado de España y la comunidad a la izquierda, cuando la derecha sería la comunidad y la izquierda el ayuntamiento. No voy a decir la soez ni la vastez que dijo este señor, director de gabinete, porque no es dentro de mi forma de pensar ni mi educación, pero algo así como, hago lo que me sale del forro, porque para mí es más importante mi ayuntamiento que la comunidad autónoma. Si desde ese momento colocamos a ese tipo de individuos o de seres vivos a dirigir y a organizar ese tipo de eventos, estamos siendo peyorativos con la institución que representamos y también con la institución y las personas a las que representamos, y estamos tirando por el suelo una norma importantísima, que es la educación y la coherencia. Y eso nunca hay que tirarlo por los suelos. Ese es el gran problema. Y claro, yo metí la pata. Si yo voy como director general de deportes, ¿para qué me meto a hablar de protocolo? Pero es de formación profesional. Es igual que cuando voy por la calle voy viendo el Corte Inglés o voy viendo cualquier institución o los hoteles y están mal colocadas las banderas. Entonces me tiro de los pelos. O sea, que una persona que no ponga bien las banderas, pero como cuando voy viendo a la gente, con perdón, sus cuerpos, por deformación de ciencias del deporte, digo, caray. Pues lo mismo podría decir de mi mujer, que lo suyo es la odontología, y cuando veo una boca que está mal ya tengo los oídos silbándome por todos lados, porque me dice, no están bien puestos. Entonces, son deformaciones, pero en la montaña ese es el gran hándicap. Son entes libres, no entran por normativas, no las quieren aceptar, y los políticos no saben organizar, solamente les interesan los votos, con todos mis respetos. ¿Te queda respondido? Sí, perfecto. Y otra cosa, efectivamente, como decía usted, y yo asistí también a un campeonato mundial de escalada, y los escaladores pues se cambiaban y se quedaban en pelota picada en los vestuarios, o sea, en los pasillos, cuando los vestuarios los tenían a 15 metros o a 10 metros de allí. Y vamos, sin problema. Nada, y no les puedo decir nada porque las contestaciones son bastante bruscas. Bueno, eran extranjeros, no los entendía, o sea que de eso todo es mejor. me libraba. Un punto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Excelentísimo. Bueno, la dama primero. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar el caso del tema de las comidas, que sé que en los deportes eso es algo que siempre se cuida mucho, porque bueno, la alimentación varía de acuerdo a los gustos, a la dieta, en fin, muchas cosas. ¿Quién se encarga específicamente de eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo es todo? Siempre me ha llamado la atención saberlo por una cuestión personal, pero también en la parte profesional. ¿Cómo se gestiona el tema ya de lo que es la alimentación? Y sobre todo en circunstancias como los deportes de esquí, que se cambia tanto de ambiente y no hay un punto de encuentro fijo ni específico. Bueno, primero tienes que tener un organigrama y una organización, vamos, casi perfecta, y saber primero las carencias, alergias y problemas que tienen los competidores. Segundo, saber qué tipo de deporte van a hacer en ese momento, aunque todo el mundo puede decir, bueno, pueden comer pasta, bueno, sí, vale, pero no es lo mismo los que compiten a 3.000 metros en descenso que los que compiten a lo mejor en bowling o en curling, que es en pie de pista. Entonces, la altitud también genera necesidades mayores de nutrición y dietética para aportar mayores proteínas, mayores vitaminas, y que además las defensas estén mucho más apropiadas en ese momento para ese condicionante físico. Tienes que tener un chef o tienes que tener alguien que te ha preparado un catering, sabiendo que tienes alguien que te va a asesorar como nutrición y dietética, y si no, normalmente los que hemos hecho ciencias del deporte tienes la asignatura de ciencias del deporte de nutrición y dietética en 2 años de los 5 de la carrera para decir lo que hacen falta en cada deporte.
Bueno, yo creo que la Federación, por ejemplo, conmigo lo que ha hecho ha sido ahorrarse 3 sueldos por el precio de uno, conteniendo a alguien de protocolo, a alguien de deporte y a alguien de administración de empresas. Entonces, un solo sueldo a cambio de 3 trabajos. Pero bueno, y por otro lado, hay un gran graso error. La gente se cree que, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo muy sencillo, que la pasta es primordial para los deportes. La pasta hace bastantes años se ha descubierto que es bastante más perjudicial de lo que la gente se cree. Por ejemplo, en deportes de alta competición y explosivos, a veces la pasta, no mucho, pero cuando se satura la persona o el deportista o el competidor de pasta, nos encontramos en que crea fetulencias, adherencias en el intestino. ¿Qué ocurre? Pues que el deportista después va por las pistas como si fuera un tambor, valga la expresión. Entonces, eso perjudica en muchos momentos, en los momentos de explosión, en los momentos de un mayor sprint, etc. Entonces, ¿qué se debe dar en esos momentos? Más proteína, como puede ser carne, pescado, mucho cereal y muchísima fruta y verdura, pero quitar un poquito lo que son la pasta y las legumbres, un poquito en ese tipo de competición. Pero eso tiene que asesorarte el nutrólogo que tengas como persona de confianza, y el de protocolo simplemente coordinarlo y dar las directrices básicas de tal persona tiene alergia, tal persona es diabético, tal persona es de otra cultura islámica, o esto no puede comer este tipo de cosas, que esté todo en su punto y que además lleve la logística a llevártelo. Hoy comemos en pistas a 3.000 metros en la cafetería de arriba, entonces que esté todo perfectamente en ese momento. Hoy comemos en el hotel, hoy comemos a pie de pista, en las premiaciones, en las cafeterías de abajo. Eso es organigrama y es simplemente organización, algo que la mayoría de la gente carece, organización. O sea, la organización es la eficacia extrema de cualquier tipo de resultado y del éxito en cualquier empresa, en cualquier situación. Cuando falta la organización, todo es un caos. Por muy buena, tenemos el caso de Windows o Apple, por decir dos instituciones. Apple es súper organizada, Windows es menos organizada en algunos momentos. Entonces, ahí vemos que con menos utilización de una marca de la otra, el rendimiento económico es mayor de una que de la otra. Lo mismo ocurre en el deporte. Gracias a ti. Ilustrísimo doctor, a su entera disposición, que es un honor siempre. Gracias. Buenos días, perdonad que haya llegado un poco tarde, pero no quería perderme esta parte tan jugosa. Yo quería, como aquí hay un grupo de ciudadanos, perdonen que no diga ciudadanos y ciudadanas, porque yo lo único que sé bien en la vida es lo que me enseñaron en la escuela, y las lenguas romances hacen el plural genérico en masculino. Por lo tanto, verán ustedes cuando me escuchen mañana que yo soy bastante iconoclasta en cuanto a que utilizo las cosas que enseñaron en la escuela. Bueno, lo que quería preguntarte, habida cuenta que aquí hay un grupo de ciudadanos y de señoras que sin duda están preocupados por estas cuestiones, quería plantearte una cuestión que a mí me preocupa mucho como ciudadano, que es el respeto al himno nacional en los actos deportivos. Y tú, que has tenido responsabilidades políticas, quizá nos podrías decir qué solución tiene esto. Y voy a poner un ejemplo concreto. Hace unos años el presidente francés Sarkozy dijo que como en su presencia se silbara la marsellesa, suspendía el acto. Aquí no hay nadie que tenga regaños para eso, ¿no? Pero los españoles, por desgracia, no tenemos un himno nacional propiamente, tenemos una marcha real, que es la marcha de saludo, pero es nuestro himno, que nos emociona a todos y los escuchamos con respeto. A mí me llama la atención la falta de respeto de la selección nacional cuando escucha el himno nacional, la falta, por supuesto, en la grada. ¿Tú qué crees que debemos hacer? Porque esto hay que darle una solución, porque el protocolo tiene que ser didáctico, es decir, cuando suena el himno nacional y lo silban, ¿habría que suspender el acto hasta que se respete adecuadamente lo que nos representa a todos los ciudadanos? Yo sé que el doctor Fernando Ramos, gran amigo, gran maestro, va siempre a meterme en el cuño de la cuestión para que yo dé la cara y ponga la otra. Voy a ser muy sincero. Yo voy a decir 2 respuestas. Una, la que yo pienso como persona, y otra, la que pienso como profesional, que a veces pueden converger y a veces pueden diverger. Después de viajar, gracias a Dios, por muchas partes del mundo y haber vivido en 2 países durante muchos años de mi vida, Estados Unidos y Canadá, 14 años en un sitio y 4 en otro, sí puedo decir que el país que menos respeto pone a su himno es el nuestro. Y lo digo así de claro. Creo que un himno es un símbolo protocolario ceremonial al cual hay que dar el mayor respeto, porque es la unión de los ciudadanos sobre un símbolo, bandera, escudo e himno, por lo cual es la unión de todos. Y cuando vas a cualquier parte del mundo, si oyes tu himno, dices, ese es mi himno que me representa y me identifica como ciudadano. Y te emociona y te sientes orgulloso. El problema es que nunca ha habido cultura de himno en este país y que encima seguimos, y me voy a ir a algo que no debo, pero solamente de pasada, en 2 Españas, la A y la B, salud. Y ese gran problema es que mientras no se eliminen esas asperezas, la gente no va a tener conciencia. Y segundo,
No hay conciencia del himno en las escuelas, cuando en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, donde tuve la suerte de estudiar mi carrera y uno de mis doctorados y máster, siempre que entramos en la universidad, en Stanford, siempre que entraba a la universidad, la bandera estaba presente en la puerta principal y en todas las aulas. Y el himno, en cualquier acontecimiento que teníamos, se tocaba y nos poníamos de pie, con la mano en el corazón, la mano derecha sobre el corazón. Eso se nace con ello desde la infancia, educando a la gente, con un protocolo de educación o con un protocolo o una simplemente educación de buenas maneras sociales. Mientras no hagamos eso desde abajo, nunca vamos a lograr que la gente se conciencie de que no es nada malo ni nada especial, es simplemente algo que te representa, como aquel que lleva la bandera del Real Madrid o del Barcelona. ¡Ay, qué eufórico soy! Porque te gusta. Pues si eres español o eres brasileño o eres chino, te tienes que sentir orgulloso de tu bandera, entonces, y de tu himno. Yo sí suspendería radicalmente si veo basteces, groserías, malos comportamientos, malos modales, cualquier evento deportivo en el cual no se respeten los símbolos de cualquier país. Primero, por respeto, segundo, por educación y tercero, por protocolo, por decirlo de alguna manera, por decírtelo o decírselo a todos ustedes de una manera un poquito suave. Gracias, Fernando. Sí. No te oigo, espera, que te llevan el micrófono, un momentito, por favor, si eres tan amable. Doctor, ¿le ha quedado respondida más o menos? Sí, yo solo quería animarte un poco para... Ya sé por dónde vas conmigo. Es un placer, siempre contigo es un placer, Fernando, y un honor. Bueno, pues buenos días, ante todo. Quería decirle, al hilo de lo que estábamos hablando, que hace un par de meses he impartido un ciclo de talleres para niños, se llamaba Protocolo para Niños, y en el ciclo había un apartado donde se explicaba por qué tenemos que respetar la bandera y por qué tenemos que respetar la Constitución, y me hicieron quitarlo. Me hicieron quitarlo porque hicieron un sondeo, yo lo impartí en una biblioteca pública, pero no fue la biblioteca, hicieron como un sondeo entre los padres de los niños que se habían apuntado y no querían que a los niños se les explicara por qué tenemos que respetar la bandera, que es de todos, y por qué tenemos que respetar la Constitución, que es de todos. Lo tuve que quitar, solamente decir eso. Con todo mi cariño, me parece una buena anécdota, es lo que he dicho anteriormente, mientras no haya conciencia de los padres y de los educadores, nunca se va a llegar a un consenso real en el cual se llegue a algo que sea normal, cotidiano y sin ningún tipo de ofensa a nadie. Simplemente es una norma como el que tiene que comer con el cuchillo a la derecha y el tenedor a la izquierda a la hora de partir un bistec. Es un protocolo con sentimiento. ¿En qué lugar de España ocurrió eso? ¿En Madrid? Sí, no, yo sé de más sitios que ha ocurrido. Sí, pero también es que hay muchos que no saben guardar las maneras ni cómo educar a sus hijos. Ese es el gran problema. Ni los profesores ni los padres. Y es una gran responsabilidad. ¿Más? Sí. Hola, sí, ya hemos entrado en el tema. Yo voy a hablar de una anécdota. Soy Martín Cristóbal. El ministro Bono en su día en un acto era militar. Se toca el himno nacional. Él ve que hay una serie de periodistas de medios de comunicación que no se levantan. Le dijo a su jefe de gabinete, por favor, vaya a decir a estos señores que tienen algún problema a ponerse de pie en el momento del himno. En ese momento yo estuve a punto de echarles del acto, pero por el problema que podía tener a posteriori no lo hizo. Lo que sí que hizo fue al día siguiente o ese mismo día llamar al director del medio de comunicación que era, tomó nota directamente el nombre de los señores que eran, y los señores dijeron, ¿y usted quién es? Mire, yo soy Pepito Pérez, jefe de gabinete del señor Bono. Entonces, a raíz de eso, que yo sepa hasta ahora, en todos los actos, dijéramos, militares, se dice antes de toda la nacional, por favor, ruego a la gente se ponga con respeto, se va a iniciar el himno nacional. Se dice de palabra para que se sepa. Mucha gente no lo hace, pero el problema no es nuestro del jefe de protocolo, sino que los políticos o gente que está organizando el acto lo gestione bien y lo haga en condiciones, que se mojen ellos también. En eso hemos perdido porque en los actos militares, el que lo preside, cuando se va a tocar el himno, debe decir ¡en pie! No se puede dar una orden militar, me explico. No, se dice, por favor, se va a iniciar el himno nacional, ruego a la gente se ponga con respeto, no de pie. Bueno, con respeto, perdón, sí. Si me permiten, gracias. Es triste que haya que llegar a esos extremos de tener que decir lo que tiene que hacer la gente. Han sido muchos años en un país que amo también, que es Estados Unidos, no voy a decir si más o menos,
pero no hacía falta que nadie nos dijese que nos pusiéramos de pie. Y ahora acabo de estar hace 8 meses en un país de África, donde hasta cuando entraba yo en la universidad por el aula a dar mis clases, todo el alumnado se ponía de pie, con la educación más exquisita del mundo, y eran alumnos de 28, 30 y 40 años. Yo entro en mi universidad en España, yo me llevo muy bien con mis alumnos, porque para mí mis alumnos son lo más importante del mundo, pero el respeto brilla por su ausencia. Eso es culpa de la educación de un país. No hay otra solución. ¿Más? Sí, soy Pilar Ruiz Bá, dirijo el protocolo en la Universidad de Distancia. Bien. Lo digo porque la mayoría no me conocéis y me parece que todos nos hemos ido identificando. Vamos a ver, por edad puedo decir que a mí me han hecho cantar el himno nacional en la escuela pública con la letra de José María Pemán y eso se suspendió, no sé cuándo se suspendió, yo no sé lo que pasó cuando yo me fui de la escuela pública por edad. Lo que sí puedo decir es que desde la transición hubo una apropiación indebida tanto de la bandera como del himno. La letra del himno se ha perdido, pero ha habido un rechazo, y esto tiene que ver con la historia política de España, del símbolo por apropiado indebidamente por un sector del político, y ha habido también un desdén hacia ese himno que se asimilaba a todo eso. Eso es conocimiento de todos, no sé si por edad estáis en condiciones de daros cuenta, pero cuando se ha empezado a recuperar la bandera ha sido por éxitos deportivos, es curiosamente, es decir, se ha empezado a respetar como algo propio, y el Yo soy español ese que se canta, que también tiene un efecto bala con respecto a las autonomías, pero bueno, esto es una cuestión secundaria. A mi juicio, solo se resuelve esta situación con una educación para la ciudadanía, porque son valores, son principios, y el sentimiento de esta es mi bandera, con respeto, pues se tiene que impartir con esos valores. Como eso se rechaza, porque se supone que eso es adoctrinamiento, pues no sé dónde vamos a ir a parar, pero desde luego vamos a algo práctico. Los jefes de protocolo o las personas responsables de protocolo lo tienen muy claro. Voy a poner un ejemplo práctico. El que mejor conozco es el universitario, que es en el que me muevo. Cuando queremos que se ponga en pie todos los asistentes en un acto solemne, en un acto universitario solemne, el rector dice nos vamos a poner en pie para entonar el Gaudeamus, que es nuestro himno universitario. Y todo el mundo se pone y nadie lo discute. Quiero decir, hay principios, ser directivo cortésmente es la única manera de gestionar un acto. No se administra de otra manera. Es decir, es esto, es decir, si se marca, se marca. Haría una propuesta, pero esto es un brindis al sol. Me gustaría que hubiera un consenso ciudadano para poder admitir una letra digna para el himno, y no el lololo que me parece que es una caricatura. No sé dónde está la sensibilidad de los ciudadanos para esto, pero vamos a ver. Y es a lo máximo que se llega sentimentalmente, lo emocional está ahí, bueno, vale. Unido a lo deportivo, que como ya he dicho, es lo que ha recuperado cierta unidad y de cierto reconocimiento del símbolo. Bueno, dicho... Yo estoy muy de acuerdo en muchos apartados, por supuesto, con todo... Bueno, yo soy Fernando Ramos, soy un profesor de la Universidad de Vigo, que mañana hablaré sobre la de cosas de los romanos que nos han quedado. Lo del himno español es una desgracia. ¿Saben ustedes que el himno lo compró Aznar? Los derechos de propiedad del himno nacional los tenía la familia de un arreglista, del último que lo arregló, y cada vez que sonaba el himno nacional, la sociedad de autores recibía dinero. Esto es una cosa increíble. El himno nacional se declara como tal en 1945 por Franco. Es la marcha real o la marcha de saludo. Y ha tenido varias letras, algunas más afortunadas y otras menos. Pero como versión cantada nunca ha sido oficial. Se cantaba en la escuela, en algunos lugares, en otros no. Lo de la bandera, yo no estoy muy de acuerdo con que se apropiaran unos. Yo creo que dejaron de utilizarla otros. Porque la bandera es de todos. Por lo tanto, la bandera la podemos utilizar todos. Pero fijaros, quiero contar dos anécdotas para que veáis en qué ambiente respiramos. Hace poco yo tuve un incidente en un acto en la Universidad de Vigo, que era un congreso internacional, y estaban las banderas de todos los países, menos la de España, pero sí la de Galicia. Yo bajé, estaba revestido además, cogí, vi donde tenía la bandera y en medio del acto la puse. Me aplaudieron unos, me silbaron otros, me llamaron fascista, españolista, tal... Y yo no les hice un corte de manga porque con el traje académico no me daba bien el vuelo, pero ganas me dieron. Yo, por ejemplo, estuve hace poco invitado en la Universidad de Caxias do Sul, en Brasil. Y
Cuando fui al rectorado vi que estaba allí la bandera de España. Y para mí fue un orgullo, y me dijeron, no, es que cuando... Y yo dije, ¿y eso qué hace aquí? Y me dijeron, está por usted. Es decir, cuando vas por el mundo adelante en otras universidades, ponen tu bandera. Es decir, que es curioso que le tienen un respeto que no le tenemos aquí. Y en cuanto a lo que decías de educación para la ciudadanía, yo creo que es mejor recuperar lo que nos enseñaban nuestras abuelas, que es urbanidad, buena educación, como tú bien decías. Es que el protocolo no es otra cosa. Y yo creo que realmente, como tú bien decías, el principio está en la escuela. Es decir, Azaña, cuando fueron a Francia, fueron a una escuela y lo primero que hacían en la escuela francesa es cantar la marsellesa e izar la bandera. Y decía Azaña, cuando hagamos eso en España tendremos una nación. Y tenemos una gran nación, decía Sandro Pertini, que somos uno de los grandes pueblos de la historia, pero es una desgracia que yo creo que nosotros tenemos que tocar fondo para revivir. Y desde luego yo creo que es estimulante que las personas que estamos aquí no haya, o al menos no se manifieste, ninguna voz discrepante con lo que estamos opinando a otros. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más también sobre el protocolo deportivo, algo que les pueda yo también resolver? ¿Ninguna más? Bueno, pues con su permiso, gracias por aguantarme en el día de hoy, la mañana. Estoy a vuestra entera disposición y muchas gracias, un placer. Gracias.